Quiña, 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 el bomborón. Hola amigos, les saludo de nuevo para presentarles este video que se titula Enfermedades del sistema óseo. Comenzamos. Acondroplasia es un trastorno del crecimiento de los huesos que ocasiona el tipo más común de enanismo. Se puede heredar como un rasgo autosómico dominante, lo cual significa que si un niño recibe el gen defectuoso de uno de los padres, desarrollará el trastorno. Sin embargo, la mayoría de los casos aparecen como mutaciones espontáneas, lo que quiere decir que dos progenitores que no tengan acondroplasia pueden engendrar un bebé con esta condición. Anomalías craneofaciales. La anomalía más frecuente es la fisura del labio paladar hendido. Otras malformaciones más complejas y menos frecuentes alteran tanto los huesos como los tejidos blandos del cráneo y de la cara, y son llamadas malformaciones craneofaciales. Se dividen en aquellas que se relacionan con la aparición de fisuras y en aquellas malformaciones del cráneo y de la cara que derivan de un cierre prematuro de las suturas craneales, llamadas sinostosis. Artritis reumatoide. Es una enfermedad que causa dolor, inflamación y rigidez y pérdida de la función de las articulaciones. Es más común en las muñecas y dedos, suele comenzar en la edad mediana y es más común entre los adultos mayores. Puede afectar otras partes del cuerpo además de las articulaciones, como los ojos, la boca y los pulmones. Es una enfermedad autoinmune, lo que significa que la artritis es el resultado de un ataque del sistema inmunitario a sus propios tejidos. Osteoartrosis. Es una enfermedad de las articulaciones que afecta principalmente al cartílago. Con la osteoartrosis, la capa superior del cartílago se rompe y se desgasta. Como consecuencia, los huesos que antes estaban cubiertos por el cartílago empiezan a rozar. La fricción causa dolor, hinchazón y pérdida de movimiento en la articulación. Con el tiempo, la articulación puede perder su aspecto normal. La osteoartrosis solo afecta las articulaciones y no a otros órganos internos. Cáncer de huesos. Es raro que un cáncer empiece su desarrollo en el hueso, como que el cáncer se haya diseminado al hueso desde otras partes del cuerpo. Existen tres tipos de cáncer óseo. Osteosarcoma, que generalmente se desarrolla entre los 10 y 19 años y ocurre más comúnmente en la rodilla o en parte superior del brazo. Condrosarcoma comienza en el cartílago, por lo general después de los 50 años de edad. Sarcoma de Ewing ocurre más frecuentemente en niños y adolescentes varones menores de 19 años. El síntoma más común del cáncer de hueso es el dolor. Otros síntomas varían dependiendo de la ubicación y el tamaño del cáncer. Enfermedades del coxis. Los trastornos del coxis incluyen traumatismos, dolor, infecciones, quistes y tumores. Raramente se fractura, pero los traumatismos provocan hematomas y distensión de los ligamentos. Una caída hacia atrás sobre una superficie dura es la causa más común de estos traumatismos. Los síntomas de varios trastornos del coxis incluyen dolor en el área del hueso, dolor al sentarse o entumecimiento en los brazos o las piernas, debido a la presión sobre los nervios de la región del coxis y una masa o crecimiento que se puede ver o tocar. Lesiones y enfermedades del codo. Un problema común en el codo es la tendinitis, una inflamación o lesión de los tendones que unen los músculos al hueso. La tendinitis del codo es una lesión deportiva, con frecuencia por jugar tenis o golf. También puede ocurrir una tendinitis por usar excesivamente el codo. Otras causas de dolor en el codo incluyen distensiones, torceduras, fracturas, dislocaciones, bursitis y artritis. El tratamiento dependerá de la causa. Lesiones y enfermedades de la columna vertebral. Son problemas que pueden alterar la estructura de la columna o lesionar las vértebras y el tejido que las rodea. Entre ellos tenemos infecciones, traumatismos, tumores y enfermedades tales como la espondilitis anquilosante y la escoliosis. Cambios óseos que ocurren con la edad, tales como la estenosis espinal y las hernias de disco. Con frecuencia las enfermedades de la columna provocan dolor cuando los cambios óseos presionan la médula o los nervios. También pueden limitar el movimiento. Osteoporosis. Es una enfermedad que debilita los huesos y causa fracturas con facilidad. Aumenta el riesgo de fracturas de la cadera, columna, vértebras y muñeca. El riesgo de osteoporosis aumenta con la edad. Cualquier persona puede tener osteoporosis, pero es más común en las mujeres de edad avanzada.
Otros factores de riesgo de osteoporosis incluyen una alimentación deficiente, la falta de actividad física y el hábito de fumar. Dislocaciones. Una dislocación es el desplazamiento de los dos extremos óseos que forman una articulación. La causa suele ser una caída o golpe, y algunas veces una consecuencia de practicar un deporte de contacto. Pueden producirse dislocaciones en los tobillos, las rodillas, hombros, cadera, los codos y los dedos. Las articulaciones dislocadas suelen hincharse, doler y encontrarse a simple vista fuera de lugar. Enfermedad de Paget. Esta enfermedad hace que los huesos crezcan demasiado grandes y débiles. También pueden fracturarse fácilmente. Puede conducir a otros problemas de salud, tales como la artritis y pérdida de audición. Es más común que afecte la columna, pelvis, el cráneo y las piernas. Puede afectar uno o varios huesos a la vez. Es más común en las personas mayores y no se sabe cuál es la causa de esta enfermedad. Algunos de los síntomas pueden ser dolor, huesos que aumentan de tamaño, huesos fracturados y daño en el cartílago de las articulaciones. Enfermedad sistémica o de Still. Es un tipo de artritis que puede afectar varias áreas del cuerpo, incluidas las articulaciones y los órganos internos. Hace que el recubrimiento de las articulaciones se hinche y libere líquido hacia adentro de la articulación. Las articulaciones se hinchan y se vuelven rígidas, dolorosas y tibias al tacto. Es la forma menos común de artritis reumatoide juvenil. Los síntomas más tempranos son sarpullido, manchas rosas y planas, escalofríos y fiebre alta. Tiene más probabilidades de provocar daño duradero en las articulaciones. Escoliosis. Es un problema de salud que causa una curvatura de lado a lado en la columna vertebral. La curvatura puede tener forma de S o C. En la mayoría de los casos no se sabe qué causa esta curvatura. Esto se conoce como escoliosis idiopática o de origen desconocido. Las personas pueden tener escoliosis a cualquier edad, pero es más común entre niños de 10 y 12 años y al inicio de la adolescencia. Las niñas tienen una mayor predisposición a este tipo de escoliosis que los varones. Se piensa que puede ser un mal hereditario. Espondilitis anquilosante. Es un tipo de artritis de la columna vertebral. Provoca hinchazón entre las vértebras y las articulaciones que hay entre la columna y la pelvis. En algunas personas puede afectar otras articulaciones y es más común y grave entre los hombres. Suele ser hereditaria. Se desconoce su causa, pero es probable que tanto genes y factores medioambientales jueguen un rol importante en su aparición. Fracturas. Una fractura es una ruptura generalmente de un hueso. Comúnmente ocurren debido a accidentes automovilísticos, caídas o lesiones deportivas. Otras causas son la pérdida de masa ósea y la osteoporosis, que causa debilitamiento de los huesos. El exceso de uso puede provocar fracturas por estrés, que son fisuras muy pequeñas en los huesos. Algunos de los síntomas frecuentes son hinchazón, hematomas o hemorragias. Osteogénesis imperfecta. Es un trastorno genético en el cual los huesos se fracturan con facilidad, algunas veces sin motivo aparente. Puede causar músculos débiles, dientes quebradizos, una columna desviada y pérdida del sentido del oído. Es causada por uno o varios genes que no funcionan adecuadamente. Esto afecta la manera en que el cuerpo produce colágeno, una proteína que ayuda a fortalecer los huesos. Un individuo que la presenta puede tener apenas algunas fracturas o alcanzar varios cientos de fracturas en toda su vida. Hernia de disco. El disco es una combinación de tejidos conectivos resistentes que adhieren una vértebra a la siguiente y actúan como amortiguadores entre una vértebra y la otra. Cuando un disco entre dos huesos de la columna vertebral aprieta los nervios alrededor de la espina dorsal, esto se llama hernia de disco. La palabra hernia significa abultar o sobresalir. Las hernias de disco son más comunes en la columna lumbar. Osteomelitis. Son infecciones óseas generalmente causadas por bacterias, pero también pueden ser causadas por hongos. Pueden extenderse al hueso desde la piel cercana, los músculos o alrededor o a través del torrente sanguíneo. Las personas con mayor riesgo de infecciones óseas son las que padecen diabetes, mala circulación o una lesión reciente en el hueso. Los síntomas de una infección en el hueso incluyen dolor en el área afectada, escalofríos y fiebre, hinchazón, calor y enrojecimiento en el área afectada. Lesiones y enfermedades de la mandíbula. La mandíbula consiste en dos piezas óseas principales. El maxilar superior, que es la parte no móvil.
La parte inferior es movible y se llama mandíbula o maxilar inferior. Las dos piezas se unen en el mentón. La articulación donde la mandíbula se encuentra con el cráneo es la articulación temporomandibular. Los problemas de la mandíbula incluyen fracturas, dislocaciones, trastornos de la articulación temporomandibular, osteonecrosis que sucede cuando sus huesos no reciben suficiente sangre y cánceres. Tumor de Ewing. Este es el tercer tipo de cáncer de hueso primario más común y el segundo de tipo más común en niños, adolescentes y jóvenes adultos. La mayoría de estos tumores se desarrollan en los huesos, pero pueden originarse en otros tejidos y órganos. Los sitios en los que el cáncer se desarrolla más comúnmente son la pelvis, la pared torácica y los huesos largos de las piernas o los brazos. Es más común en niños y adolescentes. Los tumores de Ewing se presentan con más frecuencia en personas de raza blanca y son muy poco frecuentes en afroamericanos y asiático-americanos.